Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra sesión del Seminario Universitario de la Cuestión Social, en esta ocasión con la participación del doctor Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien le agradezco muy cumplidamente que por segunda ocasión haya aceptado estar con nosotros. Tuvimos la oportunidad de examinar con él su ponencia, creo que se dice así, ¿no? Del caso terrible de la guardería ABC. Y en esta ocasión pues vamos a escucharlo sobre el tema que también él ha tratado de manera directa y personal en lo referente a la reforma constitucional, en particular lo que tiene que ver con los derechos humanos y la relación que esta reforma y estos artículos reformados tienen o deberían tener con los convenios, las convenciones internacionales que firme nuestro país. Esto es, pensamos nosotros, y por eso fue que le dimos la lata de nuevo a Arturo, pensamos nosotros que es de primera importancia para el tema que nos convoca, que es el tema del desarrollo social y de la política social. Esperamos que algún día, pero que no sea muy lejano, esta reflexión jurídico-constitucional sea incorporada integralmente a la enseñanza de la economía, la ciencia política y particularmente a los aspectos tanto de la economía como en ciencia política que tiene que ver con la política social. Algunos pensamos que no hemos acabado de calibrar adecuadamente las implicaciones que tiene el cambio constitucional para nosotros, para nuestra práctica como académicos y como hacedores de política económica y social. Y sobre eso es que hemos estado insistiendo en el nivel que nos corresponde, y por eso, Arturo, te agradecemos doblemente que estés con nosotros en esta ocasión. Desde luego, yo estoy seguro que no será la última, y que pues podamos abusar de ti en sucesivas discusiones sobre esta cuestión y su traducción a los temas del presupuesto, de las políticas económicas específicas, etcétera, ¿no? En eso estamos trabajando, estarás informado en su momento. Arturo es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador y vicepresidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y miembro del Comité Directivo de la Sección México del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, entre otras. Fue integrante de la comisión redactora del proyecto de nueva ley de amparo, creada por acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo Asesor de la Maestría en Derecho Administrativo y de la regulación en el ITAM, y de los comités académicos del Instituto de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues, Arturo, muchas gracias, te escuchamos. Gracias, al contrario, Rolando, muy agradecido por esta invitación. Es un honor estar por segunda ocasión con ustedes y de verdad que es impresionante estar en este recinto, que es la primera vez que tengo el gusto de estar en este posgrado de la Facultad de Economía y en este edificio realmente que es hermoso, una joya arquitectónica, y estos vitrales, o no sé cuál es el nombre exacto, pero que realmente provocan una emoción artística muy particular al entrar. A mí me da mucho gusto, que le decía ahora a Rolando, que en nuestra universidad haya un recinto como este, con esta belleza y con esta dignidad, y además por la generosidad de un exalumno que lo hizo posible. Muchas felicidades.
Muy agradecido de verdad por estar con ustedes, es un honor y siempre un reto venir con académicos, con economistas tan destacados, con actores de la vida política y social de nuestro país. Y efectivamente, como recordaba Rolando, hace casi 4 años estuve con ustedes a propósito del dictamen que presenté derivado del asunto de la guardería ABC, en el cual por primera vez un ministro de la Suprema Corte y por única vez hasta ahora proponía responsabilizar a altos funcionarios públicos por una violación grave a derechos fundamentales que derivó en la muerte de 49 niñas y niños. Este asunto fue muy polémico y en ese momento pues vine a intercambiar con ustedes puntos de vista, y desde entonces pues he tenido como la suerte de que me toquen asuntos polémicos, o quizás yo los vuelvo polémicos, no sé qué suceda, pero cada vez que llego a la casa de ustedes a decirle a mi esposa el nuevo asunto que me tocó, nada más pone las manos en la cabeza y ya no sabe ni qué decirme, y le digo, no te preocupes, y entonces ella me dice, así me dijiste en el asunto de la francesa, y mira cómo nos fue. En fin, pero pues ese es nuestro trabajo y hay que hacerlo con pasión y tratando de cumplir con nuestra obligación, y en aquellos casos en que lo que proponemos es popular, pues siempre es grato, y cuando es impopular, pues ni hablar. Nuestra responsabilidad no es ser populares, sino tratar de que se respete la Constitución, y creo que ese tiene que ser el compromiso de un juez constitucional. Y este asunto sobre el que vengo a hablar a ustedes también ha generado mucha polémica en la academia jurídica, en el foro, porque a decir de algunas organizaciones civiles y de algún sector de la academia, esto ha implicado un retroceso en el paradigma constitucional del artículo 1 constitucional. Esto, como espero poder demostrarlo al final de esta charla, me parece que no es así, que al contrario, la decisión que tomó la Corte en la contradicción de tesis 293 de 2011 bajo mi ponencia es una decisión realmente importante y trascendente para la defensa, para la protección, para el desarrollo de los derechos humanos en nuestro país. Voy a tratar de no usar términos muy técnicos desde el punto de vista jurídico constitucional, porque entiendo que pues, no son del interés de ustedes, pero tendré que usar algunos para tratar de explicar cuál es mi posición, qué es lo que hemos obtenido a partir de esta resolución, y a través de eso pues poder ya aterrizar a aspectos económicos, políticos o sociales que sean de su interés. Creo que lo más interesante de esta sesión, al menos para mí, va a ser la sesión de preguntas y los comentarios de ustedes. Como ustedes saben, en junio de 2011 se generan en México 2 grandes reformas constitucionales: la reforma en materia de amparo y la reforma en materia de derechos humanos. Desde que se aprobaron estas reformas, yo dije en el Pleno de la Corte que estábamos en presencia de un nuevo paradigma constitucional, porque realmente los cambios que se habían introducido a nuestra Constitución eran de tal envergadura que implicaban no solo una transformación muy profunda en la manera como los operadores jurídicos nos acercábamos al derecho, sino que incluso iban a requerir un verdadero cambio cultural, porque el constitucionalismo, como nosotros los juristas mexicanos lo habíamos aprendido, lo habíamos procesado y lo habíamos aplicado, había cambiado radicalmente a partir de estas reformas. Brevemente les recuerdo a ustedes que el artículo 1 constitucional establece en su primer párrafo que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos, ya no otorgados, por la Constitución y por los tratados internacionales en que México sea parte. Establece también el artículo 1 en su párrafo 2 que todos los
conflictos, los asuntos judiciales en nuestro país tendrían que interpretarse a partir del principio pro persone, es decir, buscando aquello que es más benéfico para la persona, aquello que amplía más sus derechos. Y establece además en el párrafo tercero una serie de obligaciones que tienen que ver con el respeto, la promoción, la garantía, la protección de los derechos humanos a partir de principios aceptados en la comunidad internacional de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que sobre todo es muy importante para ustedes. Y al mismo tiempo que se reforma la sustancia, es decir, el derecho, los derechos, se reforma el instrumento por excelencia para su defensa, que es el juicio de amparo. Y estas dos reformas se tienen que ver conjuntamente. Sin embargo, yo me voy a referir exclusivamente a cierto aspecto de esta primera reforma. Si nosotros leemos el artículo primero y lo lee un académico, pues podrá decir cuál es el problema. Está muy claro que la Constitución ya establece que todo mundo va a gozar de estos derechos y que consecuentemente pues ya el trabajo de los jueces y de todos los operadores jurídicos es ver de qué manera protegemos más estos derechos. Sin embargo, la circunstancia no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque la Constitución, cualquier norma jurídica, pero sobre todo la Constitución, está sujeta a interpretación. Y cuando se hace un cambio tan importante, tan trascendente, no son pocos los problemas interpretativos y la forma como se entienden de un mismo texto pueden ser muy distintos, porque sin duda los jueces, cuando nos enfrentamos a un problema interpretativo, estamos, queriéndolo o no, tocados por nuestra ideología, nuestra historia, nuestra formación, los textos que hemos leído, nuestra visión del país, nuestra visión del mundo, etcétera. La objetividad realmente en un sentido estricto me parece que no existe. Todos, de una u otra forma, tenemos cierta dosis de subjetivismo y la objetividad requiere esfuerzo, pero aún cuando ésta pudiera existir, no voy a meterme ese debate filosófico y psicológico tan profundo, lo cierto es que estamos afectados, para bien y para mal, por nuestra formación, y los órganos colegiados tienen normalmente una integración plural, y la Suprema Corte Mexicana lo tiene ministros que hemos llegado a partir de formaciones distintas, carreras distintas, ideologías distintas. Y esto no solo no es malo, me parece que es sano. Cualquier tribunal constitucional debe tener distintas voces, formas de entender el derecho que puedan competir argumentativamente. Pero no deja de ser problema cuando estamos en un país que, no obstante, nuestro Tribunal Constitucional como tal, a partir de 95, está cerca de cumplir 20 años, estos primeros años fueron prácticamente de una transición de un tribunal de casación, de un tribunal de legalidad, de un tribunal muy pequeño en cuanto a lo que tenía que hacer y a su papel en la sociedad y en la política, a un tribunal que tiene que consolidarse como un auténtico tribunal constitucional. De hecho, yo critiqué muchísimo que la Corte, durante casi sus primeros 15 años, desde 95, se dedicó más a resolver problemas entre órganos de poder que problemas de derechos humanos. Los derechos humanos eran los grandes olvidados en la agenda de la Corte. Hoy creo que la proporción se ha cambiado radicalmente. Hoy lo que más nos ocupa en la Corte son los temas de derechos humanos, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente, y esto se puede demostrar simplemente leyendo la jurisprudencia y las sentencias que hemos emitido en la Corte. Pero esto, decía, no es sencillo con un tribunal constitucional como tal, con una historia breve, y además cuando la tradición de nuestros jueces constitucionales y nuestros abogados es radicalmente opuesta a este nuevo paradigma. De hecho, en la Corte el primer debate si había o no
un nuevo paradigma constitucional. Pedro Salazar asistió a una sesión de informes de los presidentes de primera y segunda sala e hizo una crónica en la revista Nexos muy interesante. El ministro Aguirre Anguiano, ahora ya ministro en retiro, era el presidente de la segunda sala y yo era el presidente de la primera sala. Me toca a mí dar mi informe y yo hablo del nuevo paradigma, del compromiso con los derechos humanos y bueno, todo lo que, pues, en lo que yo creo. Y el ministro Aguirre sube y dice todo lo que él cree, no hay ningún nuevo paradigma, esas son unas locuras, eso no existe, no ha cambiado nada, no nos engañemos, todo se tiene que hacer igual. Entonces Pedro narraba ese impacto, decir que parecía que estaba en dos países, en dos épocas, en dos momentos, y era en la misma corte, rindiendo informes de las dos salas, y si ustedes no hubieran conocido lo que dijo el otro, pues se hubieran quedado con una imagen de país y de corte muy distinta, porque los discursos eran polarizados. Y esos discursos polarizados se vinieron dando también en la actuación de las salas. En todo este nuevo paradigma constitucional, la primera sala lo fuimos interpretando de una manera y la segunda sala lo fue interpretando de otra manera radicalmente opuesta. ¿Y esto qué generó? Gran inseguridad en los operadores jurídicos. El Poder Judicial Federal, que está obligado, los jueces y los magistrados, a aplicar nuestras jurisprudencias, pues no sabían a quién hacerle caso, a la primera sala o a la segunda sala. ¿Qué lugar ocupan en el sistema jurídico mexicano los derechos humanos de fuente internacional? ¿Tienen rango constitucional o no tienen rango constitucional? Están por debajo de la Constitución. Una parte de ministros y la segunda sala decía, tienen un rango inferior a la Constitución. Y esto generaba varias consecuencias. Por ejemplo, que las leyes que violen derechos humanos establecidos en tratados internacionales no son inconstitucionales, o sea, no son inválidas. Consecuentemente, los derechos tienen el mismo rango que una ley y a través de una ley, el Estado, el gobierno, el legislador de cualquier entidad puede superar los derechos. ¿Me explico? Otra consecuencia, como los derechos humanos de fuente internacional tienen un rango inferior a la Constitución, son una cosa distinta que los propiamente constitucionales, que antes se llamaban garantías individuales, y consecuentemente, primero tenemos que analizar la Constitución, lo que dicen los artículos de la Constitución, y solo que ahí no encontremos una solución, vamos a ir al tratado internacional, es decir, los derechos humanos internacionales son subsidiarios. Y esto, pues obviamente, si así concebíamos el derecho, el nuevo paradigma, ni es nuevo paradigma, ni hemos avanzado mucho, porque realmente así era como estábamos antes de la reforma al artículo primero. Quienes concebíamos que había un nuevo paradigma decíamos no. Por mandato de la propia Constitución, los derechos humanos internacionales tienen la misma jerarquía que los derechos humanos constitucionales. Los dos son Constitución. No se relacionan en términos de jerarquía. Es decir, esta pirámide kelseniana que conocemos muy bien los juristas, de la norma inferior, que tiene que estar de acuerdo con la superior y si no es nula, etcétera, no aplica aquí. Los derechos humanos, tanto constitucionales como internacionales, tienen que relacionarse en términos de coordinación, en una especie de red, no una especie de jerarquía y de pirámide. Y esto implica que cuando tengo un problema sobre un derecho, no tomo la Constitución y después, si la Constitución no me resuelve, tomo el derecho humano internacional, sino que lo que quiere decir es que el derecho es uno, construido en diferentes cuerpos normativos y consecuentemente tengo que interpretar cada derecho armónicamente, tanto con la Constitución como con la Convención Americana de Derechos Humanos, como con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también, obviamente, con otros tratados internacionales en donde pueda haber, en donde esté regulado o establecido este derecho. Como ven, son dos maneras, y estoy simplificando porque los problemas eran todavía mucho mayores, distintas de entender el derecho. Y con esta diversidad, práctica, más que diversidad, con esta polarización en la sala, casi por bloques de mitades,
tenía yo que presentar un proyecto en el cual estableciera cuál iba a ser la jerarquía de los derechos humanos de fuente internacional. Yo en 2012 presenté un primer proyecto donde hablaba que teníamos un bloque de constitucionalidad con los derechos humanos constitucionales propiamente dicho y con los derechos humanos constitucionalizados de fuente internacional y que no se relacionaban de manera de jerarquía. En aquel momento, de acuerdo con la discusión y lo que yo vi, estábamos casi empatados, pero con riesgo de perder 6-5. Y tomé la decisión estratégica de retirar el proyecto para hacerme cargo de las observaciones que había recibido, pero lo cierto es que yo esperaba por un momento tratar de hacer un proyecto que se acercara un poco a quienes estaban en contra y buscar quizás un momento más idóneo para presentar el proyecto. Y ese momento más idóneo se dio justamente cuando vino la renovación de ministros, porque tanto el ministro Aguirre Anguiano como el ministro Ortiz Mayagoiti habían votado o habían pronunciado que estarían en contra del proyecto porque para ellos los derechos humanos de fuente internacional tienen una jerarquía infraconstitucional. Pero con la llegada de dos nuevos ministros, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena y el ministro Pérez Dayán, ganamos, digamos, un voto hacia la causa liberal y entonces ya se emparejó un poco más la cancha. Y presenté un segundo proyecto. Este asunto se discutió a finales de agosto y principios de septiembre de 2013 en el Pleno, en el cual establecía, ya no hablaba de bloque de constitucionalidad, aunque en el fondo es lo que es, sino de un parámetro de control de regularidad constitucional, en el cual los derechos humanos constitucionales y de fuente internacional tenían la misma jerarquía. Y además presenté otra tesis en la cual sostenía que las sentencias de la Corte Interamericana, aún en aquellos asuntos en que México no era parte, eran vinculantes para todos los jueces del país cuando fueran más favorables a la persona. Sobre esto me referiré más adelante. Cuando yo presento el proyecto, 6 ministros se pronuncian a favor del proyecto, 6 de 11. Entonces, claramente, esta posición que establecía el bloque de constitucionalidad tenía la mayoría, pero en algún momento el área o la rama o el bloque de los ministros que no estaban de acuerdo con la jerarquía constitucional de los derechos piden que se ponga a discusión en la contradicción de tesis el tema de los límites o las restricciones constitucionales. Les hago notar que este no era tema en la contradicción. Técnicamente no nos tendríamos que haber ocupado de él, pero se pone a discusión y uno de los 6 ministros que estaban en el bloque de quienes estábamos a favor del proyecto vota porque se incluyan los límites. Y en ese momento automáticamente pierdo la mayoría. ¿Por qué? Porque sigo teniendo 6 ministros que están a favor de que los derechos humanos constitucionales o internacionales tienen la misma jerarquía, pero de repente tengo 7 ministros que están a favor de que en caso de restricciones en la Constitución tengamos que estar a lo que dice la Constitución. Entonces, ante esa situación y ante la formación que tiene el Pleno de la Corte,